Ingresando en www.consejo.org.ar podés hacer la legalización de tus informes y certificaciones, seleccionando legalizaciones y luego la opción web. Allí vas a ingresar al sistema con tu nombre de usuario y clave personal y con un número de convenio y clave, el que podés suscribir por la web. Una vez que ingresaste, elegís la opción que estás buscando y listo. Dentro de nuestra página vas a encontrar conferencias en nuestra biblioteca de contenidos. Ingresando a la opción Reuniones científicas y técnicas, vas a poder elegir el contenido que estás buscando y al hacer clic, ver el video de forma online y descargar el material de la reunión. Si querés hacer un curso de capacitación, la DAC te brinda varias opciones. Podrás acceder ingresando a e-learning y luego a cursos virtuales. Allí te podrás inscribir en el curso o capacitación que más te guste. Si lo que buscas es asesoramiento profesional, estás a un solo clic de distancia. Podés hacerlo ingresando en Asesoramiento opción web. Completás el formulario a base de tu consulta y luego serás contactado por uno de nuestros profesionales. Uno más de nuestros servicios es el sello editorial Edicon, y ahí podés encontrar todas las publicaciones y colaboraciones técnicas. Además, ingresando a nuestro menú Servicios, Consejo Salud, vas a enterarte de todas las novedades de Centro Médico, Farmacia, Simeco e Integrar Plus. Estos y muchos temas más están disponibles en nuestra web www.consejo.org.ar. Envíanos tu consulta a consejoescucha@consejo.org.ar o llama al 5365 8950 y un colaborador se estará comunicando con vos. Te acompañamos sin que te muevas de tu casa. Consejo 75 años. Gestión y futuro. Hola colegas, ¿cómo están? Bienvenidos a esta conferencia sobre facultades de verificación y fiscalización de la Ley 11.683. Esta conferencia forma parte de este espacio de doctrina tributaria que hemos impulsado este año en el Consejo, y la conferencia está a cargo del doctor Aldo Maggiolo, que es profesor adjunto regular de Teoría y Técnica Impositiva 2 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ex docente de la misma materia en otras universidades, docente de la Maestría y Especialización en Tributación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, ex docente de posgrado en Tributación de otras universidades, representante de nuestro Consejo en temas tributarios ante la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, socio del estudio Maggiolo y Asociados, especialista en sindicatura concursal, síndico estudio A, participante en congresos y jornadas, autor y coautor de artículos y libros, todo ello sobre temas de la especialidad. Expositor en cursos de distintas entidades profesionales, miembro activo de la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Queremos agradecer al doctor Aldo Maggiolo por esta conferencia y extender este agradecimiento a todos los colegas que participan de las distintas actividades de capacitación que proponemos desde nuestro consejo, y que en este marco del aislamiento se ha profundizado en el tema virtual. De hecho, quiero contarles que se ha triplicado la cantidad de suscriptores en nuestro canal de YouTube y han participado más de 150.000 colegas en las distintas conferencias y actividades que hemos propuesto. Así que muchas gracias por acompañarnos día a día. Nos estamos viendo. Hasta luego. Buenas tardes. En esta oportunidad, a través de esta presentación, es mi intención aportar a todos mis colegas algunos conceptos sobre el tema facultades de verificación y fiscalización de la FIP, haciendo hincapié en la cuestión de las garantías constitucionales del contribuyente, pero también en la obligatoriedad que tienen estas normas para el mismo.
Y bueno, esperando que en esta situación especial que estamos viviendo, este material les sirva para seguir el desarrollo de la profesión en condiciones muy especiales. Por supuesto que también aprovecho para agradecer a las autoridades del Consejo que me hayan permitido participar en este tipo de evento y bueno, poder aportar algo a todos los colegas. Bien, en un esquema de autodeterminación de tributos como es el nuestro, las facultades de verificación y fiscalización de la FIP pasan a tener una importancia relevante para el fisco, ya que éstas le van a permitir revisar lo declarado y determinado por el contribuyente, como así también determinarlo directamente a través de la determinación de oficio en los casos en que el contribuyente no cumpla con esa obligación de determinación. Esto implica entonces que la verificación y fiscalización de la FIP y sus facultades tienen un lugar importante en todo lo que es la relación fisco-contribuyente. La Ley de Procedimientos Fiscales le otorga amplias facultades a la FIP como consecuencia de esto que estamos comentando. ¿Para qué? Para que verifique la situación del contribuyente o responsable. Y para eso establece la ley obligatoriedad de cuestiones formales y facultades en cuanto a la verificación y fiscalización por parte de la FIP. Estas facultades de verificación y fiscalización que la Ley de Procedimiento Fiscal le otorga a la Administración Tributaria tienen que ser utilizadas por esta de manera discrecional y no arbitraria. La utilización debe tener un sustento legal y hacer uso de las mismas en la medida que la situación tenga una trascendencia tributaria. Por supuesto, el actuar del fisco debe ser de acuerdo a lo que dispone la ley. Más allá de que el fisco podrá elegir, dentro de todas esas facultades, cuáles utilizar, en qué momento, qué caminos, qué medios de todos los que dispone. Pero siempre lo deberá hacer manteniendo un equilibrio entre el objetivo fiscal, para el cual se legislaron estas facultades, y a su vez los derechos constitucionales que tienen todos los contribuyentes. Estas facultades, establecidas por ley, generan en el contribuyente un deber de colaboración que se manifiesta a través de obligaciones de hacer, de tolerar, de no hacer, todas basadas en la obligación para el contribuyente de contribuir al erario público. Comenzando entonces con el análisis de parte de las normas establecidas en la Ley 11.683, si analizamos los artículos 33, a continuación del 33 de la ley y el 48 del decreto reglamentario, podemos resumir las obligaciones formales que la ley le establece al contribuyente. ¿Para qué? Para que el fisco pueda administrar de mejor manera el tributo. Estas obligaciones le van a facilitar al organismo fiscal la verificación y fiscalización de los contribuyentes. Uno de ellos, llevar libros para registrar las operaciones que se vinculen con la materia imponible. También establece la ley que el fisco se podrá limitar esta obligación atendiendo al tamaño del contribuyente. También habla del respaldo documental, que es lo más importante para demostrar las operaciones del contribuyente, ya que los libros podrán estar muy bien llevados, pero su valor probatorio va a depender de la veracidad de la documentación respaldatoria. A su vez, establece la obligación a los contribuyentes de otorgar determinado tipo de comprobantes.
dependiendo del tipo de operación que realice. Observemos que estas obligaciones que establece la ley son las que facultan al fisco para que, a través de resoluciones generales reglamentarias, le establezca a los contribuyentes la obligación de llevar libros de IVA, plazos para registrar, cuáles son los comprobantes que tiene que emitir, depende del tipo de contribuyente que sea y con qué contribuyente esté operando. A su vez, la ley establece un tiempo que el contribuyente debe conservar estos libros y comprobantes. Y acá se plantea un pequeño conflicto. La ley habla de 10 años y establece una excepción cuando el comprobante sea necesario por un plazo mayor para determinar un tributo. Por ejemplo, un comprobante que vaya su amortización deducible del impuesto a las ganancias por más plazo que el de 10 años. Pero sin embargo el decreto reglamentario interpretó esto, o reglamentó, mejor dicho esto, como que el plazo es 5 años después de operada la prescripción. Esto, a mi entender, es un exceso reglamentario porque no es lo que dice la ley y lleva la prescripción, el plazo por el que tengo que conservar los libros atados a la prescripción, que en el caso de responsables no inscriptos puede ser muy extenso. A su vez, establece que los libros deben conservarse en el domicilio fiscal. Y acá se plantea un conflicto con la legislación comercial para las sociedades que están obligadas a llevar libros, donde esta legislación establece que tienen que estar en su sede social. Hay un antecedente de la Corte que determinó la supremacía de la legislación comercial, pero ante una cuestión provincial. Creo que esto ha sido solucionado hoy por el fisco, que siempre da un plazo adicional para la presentación de libros, porque incluso pueden no estar en el lugar porque pueden estar copiándose. El fisco en esto ha aceptado la realidad. Y por último, la obligación de validar comprobantes recibidos. La ley establece que los contribuyentes estarían obligados, que esto va a ser reglamentado por el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo lo reglamentó a través de un decreto, el 477/2007, donde estableció que estarían obligados a esta situación contribuyentes con una cierta envergadura y un determinado interés fiscal. Y fíjense que yo subrayo quienes reciban comprobantes electrónicos. En aquella época eran muy pocos, justamente daban una orientación de que era un contribuyente con interés fiscal importante. Hoy esto se ha generalizado, con lo cual deberíamos plantearnos si o este decreto se actualiza y no alcanza a todos los que reciban comprobantes electrónicos, o la ley se modifica y ya no pone limitaciones y deben ser todos los contribuyentes los que deberían validar sus comprobantes. El artículo 34 de la Ley de Procedimientos Fiscales plantea dos situaciones que obligarían al contribuyente a demostrar y acreditar la veracidad de las operaciones realizadas más allá de los comprobantes que posea. Estas situaciones son, en el caso que la cancelación de operaciones superiores a 1.000 pesos no se haga a través de los medios autorizados en las normas reglamentarias, fundamentalmente medios bancarios, o cuando reciba comprobantes considerados apócrifos o no autorizados y estuviera obligado a haber realizado la comprobación de la validez de esos comprobantes, como vimos anteriormente por el artículo a continuación del 33. A su vez, la ley antievasión planteó desde un principio un conflicto con la ley de procedimientos fiscales. ¿Por qué? El artículo 2 de esta ley establece una situación similar en cuanto a los pagos superiores a 1.000 pesos, pero con un agregado que establece situaciones más difíciles para el contribuyente. ¿Por qué? Porque no permite acreditar la veracidad de la operación si este contribuyente no la canceló de acuerdo a los medios establecidos, y aparte
determina que para que el fisco pueda cobrarle la diferencia por el no cómputo del gasto o por el no cómputo del crédito fiscal, podrá aplicar el mecanismo del artículo 14 de la Ley de Procedimientos Fiscales, que es la intimación de conceptos improcedentes deducidos en su declaración jurada, sin necesidad de recurrir a la determinación de oficio. Desde ya que el Tribunal Fiscal se ha declarado competente en todas las causas relacionadas con la aplicación de la ley de antievasión y, para suerte de la defensa de la garantía de los contribuyentes y de una aplicación razonable de las normas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa Mera Miguel Ángel, determinó que la aplicación de la ley antievasión establecía una irrazonabilidad desde una perspectiva constitucional. ¿Por qué? Porque justamente vulneraba el principio de razonabilidad de la norma y además vulneraba el principio de capacidad contributiva, o sea, obligar a un contribuyente a pagar un impuesto a las ganancias que no era el real o un impuesto al valor agregado que no era el real por un problema formal en cuanto a cómo canceló su operación, aún habiendo demostrado que la operación era veraz. Y asimismo dijo nuestra Corte que esta ley antievasión generaba una ficción en cuanto a la liquidación de tributo por parte del contribuyente. Hasta aquí hemos analizado las obligaciones formales que le establece la ley al contribuyente para facilitar la verificación y fiscalización por parte de la autoridad fiscal e incluso alguna consecuencia que le puede traer no cumplirlas. Ahora veremos que el artículo 35 de la ley establece estas amplias facultades para que el fisco efectúe la tarea de verificación y fiscalización. En principio, establece que el fisco, con respecto tanto a responsables como a terceros, podrá citarlos a que informen, podrá requerirles documentación, podrá inspeccionarles los libros, y de todo esto deberá dejar constancia en actas. ¿Qué pasa con estos requerimientos? Estos requerimientos deben cumplir algunas cuestiones. Deben tener que ver, por supuesto, con cuestiones tributarias, tienen que ser precisos, otorgar plazos razonables en función del volumen de información que se solicita. Mínimamente deberían otorgar el plazo de 10 días hábiles administrativos que establece la Ley de Procedimientos Administrativos. Y realmente sería aconsejable a esta altura que la Ley de Procedimientos Fiscales lo establezca en su normativa. Además, no pueden requerir información en forma indiscriminada y generalizada. También tengamos en cuenta que hay una circular, la 916 del 70 del Fisco, que establece los requisitos para solicitar información a terceros, que debería ser realmente información que le sea útil al fisco, que haya motivos para realizar esto, y por otra parte, otorgar plazos razonables para que este tercero pueda cumplir con dichos requerimientos. Por último, el artículo 49 del decreto reglamentario establece, con respecto a la presentación de libros y documentación, que el contribuyente está obligado a exhibirlos en forma ordenada y clasificada. Por lo tanto, también dice que si no cumpliera con esto, se considerará resistencia pasiva a la fiscalización. Decíamos recién que el funcionario debería elaborar acta con respecto a la información que le da el contribuyente y a la revisión que haga de los libros y comprobantes. Y dice la Ley de Procedimientos Fiscales, a través de la última reforma que tuvo, que estas actas, aún no estando firmadas por el interesado, harán plena fe mientras no se pruebe su falsedad. O sea, le da el carácter de instrumento público. Y vemos aquí cuáles son las normas del Código Unificado con respecto al instrumento público. El Código Unificado establece que tienen que estar firmadas por la otra parte, cosa que ante la Ley Especial de Procedimientos quedaría liberado de que así fuera. Pero vayamos al plena fe
salvo que se demuestre su falsedad. Y entonces vemos que el Código Unificado diferencia dos situaciones. La plena fe se da sin posibilidad de prueba en contrario, salvo demostrar la falsedad, con respecto a que se hizo el acto, a la fecha, a los hechos que el funcionario público dice que se cumplieron ante él. Pero no es así con respecto a cuestiones de pagos, reconocimientos, enunciaciones de hechos, que estén relacionados directamente con el tema principal del acto. ¿Por qué? Porque en este caso sí se admite prueba en contrario. O sea, el funcionario público da plena fe de que hizo lo que dice que hizo en su acta, pero lo que él considera en función de lo que vio o de lo que realizó, eso admite prueba en contrario con otros elementos que demuestren que su consideración no fue la correcta. Más allá de la jurisprudencia existente antes de esta reforma, donde la Corte Suprema en un caso había considerado que las actas tenían carácter de instrumento público con relación a cuestiones formales que detectaba el funcionario. Mientras que el Tribunal Fiscal tiene la postura de que esas actas son un elemento más de prueba y que admiten, por supuesto, otras pruebas que vayan en sentido contrario. Y por otro lado, la Cámara también admitió la posibilidad de probar en contrario. Así que la situación hoy, que parece grave, tiene que ser analizada desde el punto de vista de aplicación del inciso B del artículo 296 y con respecto a 296 del Código Unificado, y con respecto a esas cuestiones, sí la admisión de demostrar el error del acta en cuanto a lo que considera el funcionario. El artículo 35 también establece la facultad para los funcionarios del fisco de requerir auxilio de la fuerza pública cuando se encuentren con entorpecimiento por parte de algún tercero en la ejecución de sus tareas, o para hacer comparecer ante el fisco a responsables o terceros, y fundamentalmente para ejecutar las órdenes de allanamiento. Y aquí entramos en una cuestión que también es facultad del fisco, la de solicitar a un juez nacional una orden de allanamiento hacia un contribuyente. Esta medida es una medida de extrema gravedad, ya que va en el ejercicio de la misma a suspender derechos constitucionales como el de la privacidad o la inviolabilidad del domicilio. Es así que en función de esto se establece una teoría en cuanto a las solicitudes de allanamiento, que es la denominada excursión de pesca. Esto significa que el fisco no debería solicitar un allanamiento para ver si encuentra algo que le sirva contra un contribuyente. Tiene que tener fundamentos para solicitar esa medida. Tiene que haber una sospecha, tiene que haber elementos probatorios que demuestren que se puede estar cometiendo una evasión y que el allanamiento va a ser útil para detectar esto. Y esto también es lo que debería evaluar el juez para decidir otorgarle o no esta orden de allanamiento al fisco. A su vez, durante el procedimiento, nos podemos encontrar con distintas situaciones. Y también acá nos encontramos con dos teorías. Una que es la teoría del fruto del árbol envenenado, así se denomina, que lo que determina es la invalidez de prueba que el fisco colecte y que esa prueba no tenga que ver con el sujeto al que está dirigido el allanamiento. Esto implicaría un vicio en el procedimiento que invalidaría la prueba colectada. Mientras que la otra teoría, más avanzada
en cuanto a posibilitar el utilizar pruebas que no tengan que ver con el sujeto hacia el que se dirige el allanamiento, es la denominada a simple vista o overview information, que nos dice que sería válido la obtención de elementos en un allanamiento cuando esos elementos no tengan que ver con el sujeto hacia el cual se efectuó el allanamiento, en la medida que los mismos demuestren que se está cometiendo un delito y además que hayan sido encontrados a simple vista. Nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación no se ha expedido en cuanto a la validez de esta teoría en cuestiones tributarias, sí lo ha hecho la Cámara de Apelaciones, pero sí la Corte ha fijado en otras cuestiones cuáles son los elementos que se tienen que dar para que sea válido aplicar esta forma. Uno es la presencia justificada en el lugar, o sea que realmente se estuvo en ese lugar con un allanamiento que estaba autorizado por un juez nacional. Que los elementos tengan naturaleza delictiva y que el descubrimiento haya sido accidental. En ese caso podría aplicarse la teoría de la simple vista. Y por último, el tema relacionado a allanamientos a estudios profesionales, pero a estudios profesionales con un allanamiento dirigido hacia la información de un cliente, no al profesional. En este caso, la revisión tendrá que basarse solamente en documentación relacionada con ese cliente. ¿Por qué? Porque el resto está protegido por el secreto profesional. Y así es que tanto el fisco como los juzgados han llegado a un acuerdo con los consejos profesionales y se determina que concurra al allanamiento un vedor de la profesión para garantizar la protección del secreto profesional del profesional y de los clientes que maneja ese profesional. El inciso F del artículo 35 le da la facultad al fiscalizador de clausurar preventivamente un establecimiento cuando se hubieran configurado algunos de los hechos u omisiones previstos en el artículo 40 de la ley relacionados con la sanción de clausura y que existiera concurrentemente un grave perjuicio para el fisco. Y en la medida que el responsable registre antecedentes, determinando que esto se va a dar cuando en los últimos 2 años tenga alguna causal del artículo 40, aun cuando la resolución condenatoria no esté firme. Esto, a mi entender, es algo que vulnera las garantías del contribuyente. Entiendo que este inciso debería eliminarse. Y si no es que se elimina, mínimamente deberían tenerse en cuenta 2 cuestiones. Una, que debería reglamentarse qué se considera por grave, no dejar en el libre albedrío del funcionario de decidir qué es o qué no es grave. Y por otro lado, que haya antecedentes que se tomen en cuenta para aplicar esta medida, sin que esos antecedentes hayan derivado en una resolución firme y que mañana pueda quedar liberado de esa sanción porque considerarse que no le era aplicable, pero igualmente sirvió como antecedente para que fuera clausurado preventivamente. Esto, desde mi punto de vista, considero que es algo que vulnera gravemente la garantía del contribuyente. Creo que este inciso tiene que ser eliminado o mínimamente revisado y cambiado o reglamentado en alguno de sus aspectos. El inciso G del artículo 35 establece lo que se denomina la presencia del inspector encubierto en
domicilio de un contribuyente a los efectos de detectar infracciones del artículo 40 de la Ley de Procedimientos Fiscales. Lo importante acá es que debe ser más de un funcionario y lo más importante es que esto se debe realizar basado en una orden fundada de un juez administrativo relacionado con antecedentes que se tenga de este contribuyente y que justifiquen la medida. El inciso H establece la posibilidad de que el fisco disponga medidas preventivas para evitar maniobras de evasión tributaria. Hago hincapié en esta situación. ¿Cuáles son esas medidas? Suspender la condición de inscripto del contribuyente o la autorización para emitir comprobantes, o que dichos comprobantes no tengan validez para quien los recibe, como para computar crédito fiscal o deducciones. Establece que el contribuyente puede efectuar un reclamo, que debe resolverse dentro de los 5 días, esto de un plazo corto está bien, y que la resolución será definitiva y que se podrá impugnar por la vía judicial. Ahora, dice que el reclamo se tomará con carácter devolutivo. Solamente será suspensivo en el caso de la condición de inscripto del contribuyente. Este inciso es muy criticable desde el punto de vista del debido proceso adjetivo y respetar las garantías del contribuyente. ¿Por qué? Fíjense que no hay notificación del acto que decide esta situación. Por lo tanto, no hay tampoco un plazo que tenga el contribuyente para poder presentarse, ya que no hubo una notificación. Esto genera una posibilidad de que el fisco tome estas medidas sin los recaudos correspondientes de un debido proceso. Y más allá, que el mayor peligro es que las tome ante situaciones que realmente no son graves o que representen maniobras de evasión tributaria. Por eso creo que este inciso debería ser eliminado o mínimamente modificado y o reglamentado, estableciendo las cuestiones necesarias para garantizar el derecho de defensa del contribuyente y el debido proceso objetivo. Pasemos ahora a analizar otro tema importante, que es el de las facultades de verificación y fiscalización como acto preparatorio para una futura sanción penal y el conflicto que se plantea entre el deber de colaboración que tiene el contribuyente, establecido en la Ley de Procedimientos Fiscales, y su derecho constitucional de no autoincriminarse en el marco de una cuestión penal. En este caso tenemos que distinguir dos situaciones: que la verificación se dé como parte integrante de un proceso penal tributario. En este caso ya las facultades de verificación y fiscalización se van a ver limitadas y van a tener que respetar el derecho de no autoincriminación, y además que el contribuyente no está obligado a declarar en su contra, con lo cual varias de las facultades que hemos visto no van a ser de aplicación obligatoria para el contribuyente. Por otro lado, ¿qué pasa si el orden es distinto? Primero, el fisco viene a verificarme y fiscalizarme normalmente. ¿Por qué? Porque parte de la doctrina en algún momento quiso que se aplicara lo que se denominaba petición o saber, es decir, que el contribuyente peticionara al fisco que le dijera si esto iba a ser utilizado o no en una futura causa penal. Esto significaba que si el fisco decía que sí, el contribuyente tenía derecho a no autoincriminarse, y si decía que no, que si luego encontraba motivo, no podía ejercer la causa penal. Esto fue solucionado por la jurisprudencia, y la Cámara ha dicho que si la facultad de verificación y fiscalización se utilizó normalmente, administrativamente, sin que hubiera un objetivo final penal, esto es válido. No en el caso que vimos con anterioridad. El artículo 36 establece obligaciones por parte de los contribuyentes y facultades a favor del fisco con respecto a aquellos que realicen las registraciones mediante sistemas de computación, ya sea propios o a través del servicio de terceros.
Obliga a los contribuyentes a mantener en condiciones los soportes magnéticos hasta 2 años posteriores a la fecha de cierre de ejercicio y por otro lado le otorga facultades al fisco de poder solicitar copias de esos soportes e información y documentación de las características tanto de hardware como de software. Y un tema para mí muy conflictivo: utilización de parte del fisco de programas de auditoría fiscal para obtener datos o información de los sistemas del contribuyente. Creo que este punto es cuestionable desde una órbita constitucional, ya que se asemeja más a una medida tomada en el curso de un allanamiento y no de una verificación y fiscalización, ya que el fisco debería limitarse a solicitar información y no tiene por qué el contribuyente permitirle que ingrese a sus sistemas e incluso con los riesgos que esto puede ocasionar en cuanto al deterioro de la información que se contiene en los sistemas o el daño de algún sistema. A través de la última reforma a la Ley de Procedimientos Fiscales se ha incorporado el artículo a continuación del 36, donde celebramos la incorporación dentro de la ley de la obligatoriedad del fisco de emitir una orden de intervención antes del inicio de una verificación o fiscalización. Esta orden de intervención garantiza derechos constitucionales del contribuyente, ya que ya en esta etapa estamos ante la garantía de un debido proceso. En la ley se establecen todos los requisitos de esta orden de intervención, con los cuales creo que estoy totalmente de acuerdo. Solamente pienso que debería identificarse en esta misma orden la cuestión que comentábamos antes con respecto a si estamos ante una instancia de un procedimiento administrativo o esta orden de intervención se realiza a instancias de un procedimiento penal. Por otra parte, el artículo a continuación, o sea, el segundo a continuación del 36, establece que no resultará aplicable la orden de intervención y bastará con el nombre y cargo de funcionario cuando se trate de medidas de urgencia, cuando estemos ante el marco del artículo 2 de la Ley Penal Tributaria o ante requerimientos individuales o a terceros particulares, requerimientos cortos donde no se esté estableciendo una fiscalización y verificación profunda. Lo importante sería que a través de estas facultades de que no sea exigible la orden de intervención no se oculten verdaderas fiscalizaciones, porque si no ahí estaríamos otra vez ante un problema de no respetar la garantía del contribuyente. Pero bueno, desde ya es bienvenida esta incorporación en la ley de la orden de intervención. Y a su vez también se establece que la notificación de la finalización de la fiscalización también deberá efectuarse en los mismos términos que el inicio. El último párrafo del artículo a continuación del 36 mantiene la figura de la denominada vista previa o prevista, donde en el curso de una verificación y fiscalización, el inspector notifica los cargos que está dispuesto a realizar a efectos de una determinación de oficio para darle posibilidad al contribuyente de aceptarlos y rectificar sus declaraciones juradas. Desde ya sigue manteniendo que esto no inhibe facultades de la AFIP para determinar otras diferencias distintas, o sea, no genera ningún tipo de estabilidad, pero sí es importante que esto tiene consecuencias con respecto a las sanciones, en cuanto a la posibilidad de reducción de sanciones, en la medida que el momento de reconocer la pretensión del fisco sea antes. Y con la modificación del artículo 49 de la Ley de Procedimientos Fiscales en lo que respecta a sanciones, creo que hoy es importante que el contribuyente, si está dispuesto a reconocer la pretensión del fisco, trate de rectificar en función de la comunicación informal con el inspector antes de que éste le corra prevista, porque ahora la reducción luego de corrida la prevista va a ser menor que si la rectificativa o presentación del original no presentada se realiza antes de esta. Bueno, espero les haya interesado el material y les sirva en el futuro para asesorar a los contribuyentes. Y no quiero dejar pasar la oportunidad para agradecer especialmente
a la doctora Carolina Calelo y al doctor Ernesto Soldeiro, que confiaron en mí para la presentación de este material. Suerte a todos y cuídense.